Muy buenas a todos, amantes del dividendo creciente, y bienvenidos a Financial Balance de GI. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los 3 errores comunes que los inversores suelen cometer al comprar acciones de dividendos crecientes y cómo evitarlos. Además, si os quedáis hasta el final, no vale con saltaros el vídeo, que os estoy viendo. Compartiré con vosotros el mejor consejo que he recibido desde que empecé a invertir y que se puede aplicar a cualquier tipo de acción. Dejadme en comentarios al final del vídeo qué pensáis, me encantaría leeros. ¡Comencemos! El primer error es todo un clásico, y es elegir acciones que entreguen un dividendo muy alto. He visto a mucha gente cometer este error una y otra vez sin solventarlo. Ya sabéis que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Bueno, y 3, 4, las que hagan falta. Un alto dividendo inicial puede parecernos muy jugoso de primeras. Se nos puede llenar la boca pensando, vamos a recibir un 8, un 9 o incluso un 10% de dividendos de forma anual. Pero hay que tener cuidado con este tipo de acciones, puesto que se pueden convertir en una auténtica trampa de valor. Una cosa es prometer, pero luego hay que cumplir. Normalmente, estas empresas que prometen un dividendo muy alto no pueden mantenerlo durante mucho tiempo y acaban recortándolo. Además, el precio de la acción suele ir en descenso, con lo que se acaban convirtiendo en auténticas trampas. Para evitar problemas con estas empresas, quiero enseñarte cómo identificarlas. Estas empresas suelen tener en común las siguientes características: un payout ratio superior a 85-90% y por lo tanto no es sostenible en el tiempo. Emiten deuda o acciones adicionales para poder pagar dividendos, o tienen promesas de un dividendo nada realistas en comparación con sus competidoras o empresas del mismo sector. Como no me gusta que estos vídeos sean mera teoría, os voy a mostrar el ejemplo de Verizon, una de las principales empresas de telecomunicación de Estados Unidos. Verizon promete un dividendo del 6,3% actual, ¿pero es sostenible en el tiempo? Un apunte, los datos los estoy obteniendo con Snowball Analytics. Es una aplicación que requiere una suscripción al mes, pero la utilizo porque me resulta muy cómoda en cuanto a obtener la información que necesito. La información la podéis encontrar en vuestro broker o en otras herramientas como Yahoo Finance, Stock Analytics o Investing. El vídeo no es patrocinado, pero os dejo en la descripción un enlace hacia Snowball Analytics por si queréis probarla. Volviendo al ejemplo, si os fijáis en la siguiente imagen, Verizon cotizaba $60 en el año 2000. Imagínate haber comprado Verizon en el año 2000, que hayan pasado 25 años y que la acción aún cotice un 33% por debajo de dicho precio. Es decir, te habrías pasado 25 años en donde el único retorno que has sacado es el de los dividendos recibidos. Pasando a los datos fundamentales, podéis ver que las ventas no han crecido nada en los últimos 10 años. Han pasado de los 127.000 millones de dólares en 2014 a los 134.000 millones en 2024, un crecimiento prácticamente nulo. En esta otra imagen podéis ver que aunque han ido creciendo al 1,86% anual en los últimos 10 años, tienen ya un payout ratio superior al 100% y por lo tanto se están endeudando o emitiendo nuevas acciones para poder pagarlo. Es por eso que aunque lleve 23 años seguidos subiendo el dividendo, Snowball Analytics le esté dando un 32 sobre 100 en su valoración de seguridad de dividendo. Es decir, es una empresa poco segura y todo apunta a que o bien dejarán de incrementarlo o se verán forzados a cortarlo. Otro de los errores comunes es olvidarte del horizonte temporal que requiere la inversión en dividendos crecientes. Es algo que mucha gente pasa por alto y para este tipo de estrategia de inversión lo que importa es el largo plazo. Puedes pensar que 5 años son muchos años, pero no lo son. Si el dinero lo vas a necesitar en el corto o medio plazo, esta estrategia de dividendos crecientes no es para ti. El objetivo es muy a largo plazo y necesitas mucha paciencia. Si estás viendo mis vídeos, seguramente tengas al menos 30 años por delante hasta la jubilación, y por tanto esta estrategia es para ti. Para aprovecharla, debes de seleccionar empresas como Zoetis. Zoetis cuenta con un crecimiento medio del dividendo del 20,11% anual en los últimos 20 años. No cometáis el error de empezar a invertir en acciones que no crecen el dividendo teniendo mucho tiempo por delante. Dado que ya hemos hablado de Zoetis y de Verizon, vamos a utilizar sus métricas y proyectarlas a 10, 20 y 30 años para ver cómo evolucionaría una inversión de $10.000 en ambas opciones. Cómo me gusta el número de 10.000, ¿eh? Debería ponerlo como objetivo anual de ingresos pasivos para 2035. ¿Qué pensáis? Dejádmelo en comentarios. Pero vamos al lío. He cogido las premisas fijadas en el vídeo para Verizon y Zoetis, es decir, Verizon con un dividendo del 6,3% anual y un crecimiento del mismo del 1,86%, y Zoetis con un dividendo del 1,2% y crecimiento del 15,44%. $10.000 corresponden a 231 acciones de Verizon y 61 de Zoetis.
Además, vamos a ser buenos y suponer que el fisco no nos quita nada, cosa que no es muy real. Pero así las cuentas son más fáciles. Sacaremos los datos sin reinversión, dado que para que exista reinversión necesitaremos conocer el precio o meter otra variable más estimada, y querremos mantenerlo lo más simple posible. A 10 años sin reinversión, vemos que Verizon sigue batiendo claramente a Zoetis en lo que respecta a dividendos. En la suma total, casi triplica a Zoetis, pero vemos que la diferencia entre los retornos del primero y del 10º año no se parecen en nada. Sigamos avanzando en el tiempo y vayamos a 20 años. A partir del 14º año vemos claramente cómo Zoetis se impone en la cuantía de dividendos recibida sobre Verizon. En 20 años la suma total sigue favoreciendo a Verizon, obteniendo $15.000 frente a los $13.000 de Zoetis. Pero ya podéis imaginar cómo sale la foto a los 30 años. Es tremendo. Al final del año 30 estamos recibiendo 7,7 veces más dividendos en Zoetis de lo que hacemos en Verizon. La paliza es brutal. Pero claro, estaréis pensando en que esto que os acabo de mostrar es una fumada histórica. Puede que lo sea, pero los números no mienten y tenemos muchos casos pasados que han confirmado esta teoría. Lo que está claro es que este tipo de inversión no es para todo el mundo, dado que hay que tener paciencia y esperar a que el capital y el dividendo se compongan. Por eso, a la hora de invertir en acciones de dividendos crecientes, debes conocer tu horizonte temporal. No puedes pedirle a una acción de dividendos crecientes que te dé el retorno de 20 años en 2. Así no funciona la cosa. No pasa nada si este estilo no te gusta. Estilos de inversión hay tantos como personas en el mundo, y en eso precisamente está la riqueza de este mundo. Antes de que pasemos al tercer error común, si os está gustando el vídeo, os pediría que le deis un buen like y os suscribáis al canal si os gusta el contenido que hago. Recordad también que al final del vídeo os daré un buen consejo adicional para analizar correctamente acciones de dividendos, que espero que os sirva igual de bien que a mí. El tercer error del que quería hablaros hoy está relacionado con la diversificación de nuestra cartera. He visto casos de carteras con 40 o 50 acciones diferentes en el portfolio, pensando que de esta forma van a estar muy diversificados. U otras que tienen todo en 3 o 4 acciones, dado que el bueno de Warren Buffett dice que tenemos que estar concentrados y por tanto solo se quedan con esa parte del mensaje. Pues como en la mayoría de los casos, en la mitad de los dos está la virtud. Como todo se entiende mucho mejor con ejemplos, vamos ahora con uno basado en datos matemáticos. El principal objetivo de la diversificación es el de evitar que una o varias malas inversiones puedan perjudicar de sobremanera el rendimiento de tu cartera. Imaginaos que tenemos una cartera con 3 acciones con el mismo peso dentro del portfolio. Una de esas 3 acciones es Peloton, la cual tuvo un hype tremendo en la pandemia, dado que se dedica a vender máquinas deportivas como cintas de correr, bicis, etc., que se conectan con clases en vivo de fitness. Os podéis imaginar cómo en plena pandemia esto dio un pelotazo tremendo, y nos pensábamos que era la próxima Microsoft. Podéis ver la evolución del precio en los años de pandemia y cómo no paraba de subir. Muchos compraron a 140 o 150 dólares. Imagínate ahora a Juan con una cartera de $10.000 en donde 3.333 los tenía invertidos en Pelotón a 150 dólares. Como podéis ver en el gráfico, ha llegado a mínimos de 2,99 dólares. No sé tú, pero yo estaría tirándome del pelo. La revolución del fitness, ¿eh? Vayamos ahora al ejemplo contrario, en donde una cartera tiene 40 o más acciones, pensando en que va a evitar este riesgo no sistémico por diversificar su cartera en muchas partes. Tengo malas noticias para este individuo, dado que a partir de las 20 acciones, cada una que se suma tiene menos efecto de diversificación que la anterior. Y es que, con 20 acciones de empresas diferentes se cubre el 90%, con 30 empresas se cubre el 97% y ya con 50 empresas se cubre el 99%. Es decir, podemos ver cómo a partir de las 30 acciones no merece la pena para nada, pero incluso teniendo 20 tendríamos solamente un 10% de riesgo, cosa que es bastante asumible. Tener tantas acciones en cartera conlleva dar seguimiento a 40 acciones, sus presentaciones trimestrales, su declaración al fisco, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que solo una persona que se dedica al 100% de su tiempo sería capaz de llevar esto a cabo de una forma seria. Otro punto en contra es el de las comisiones que habría tenido que hacer frente para la compra, venta y mantenimiento de cada una de estas posiciones. Y por último, una sobre la que la gente no presta mucha atención es la de que recibir 40 pagos de 2 euros puede llegar a ser algo deprimente y que nos desvíe del camino. Si te han gustado estos 3 errores comunes que los inversores suelen cometer a la hora de invertir en acciones de dividendos crecientes, espérate a ver el consejo extra. Es oro puro, y recuerda darle al like si te está gustando.
Pero vale ya con los errores. Pasemos ahora al consejo que os tenía preparados. Es oro puro. Para mí es el mejor que me han dado en estos 17 años, y no veáis cómo ha cambiado mi forma de analizar las empresas después de recibirlo. Dejadme vuestro comentario al final sobre lo que pensáis. El consejo no es otro más que ver cómo se comportó una empresa cuando le vinieron mal dadas. Esto es algo que muy poca gente suele hacer y que considero importantísimo. Al analizar el comportamiento de una empresa en una época mala, te está preparando a nivel psicológico sobre lo que esperar de una empresa cuando su precio caiga o lleve años estancada. Tal y como se suele decir en bolsa, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero la historia siempre rima. Todas las crisis son diferentes, pero podemos sacar conclusiones. Como siempre, todo con un ejemplo se ve mejor. T. Rowe Price, una de las empresas que llevo en cartera, fue duramente impactada por la crisis financiera que vivimos entre 2007 y 2008. En la gráfica del precio podéis ver cómo desde que marcara máximos en diciembre de 2007 no fue hasta noviembre del 2012 que volvió a superar con creces dicha resistencia. Es decir, fueron prácticamente 5 los años que le costó volver a retomar las ganancias en precio. ¿Y qué pasó a nivel de ventas y beneficios en ese tiempo? En 2007 cerró el año con unos ingresos de 598 millones de dólares, un beneficio neto de 191 millones y 0,68 dólares de beneficio por acción. 2 años más tarde, en 2009, seguía sin recuperar el precio. Los ingresos bajaron a 543, los beneficios netos a 153 millones y el beneficio por acción a 0,09 dólares por acción. Tenía mala pinta, ¿no? Igual os recuerda a lo que le está pasando a la acción ahora mismo. 2 años más tarde, T. Rowe ya daba signos de estar recuperándose y parecía tener pista libre para despegar. Los ingresos fueron algo superiores a 2007 y sobre todo el beneficio por acción fue muy superior al de ese año. Es decir, en estos 4 años se habían convertido en una empresa más eficiente. Antes de iniciar una posición siempre hago este análisis. De esta forma, si vienen mal dadas, que vendrán, sabré cómo suele actuar una empresa para capear el temporal y tendré el estómago preparado para ello. Precisamente eso está pasando con T. Rowe. Si volvemos al gráfico de antes, podemos ver que está a precios de 2017. Os explico brevemente qué ocurrió con T. Rowe y por qué considero que estamos en una época similar a la posterior de la crisis financiera. T. Rowe venía con unos ingresos y beneficios récord derivado de que en la pandemia los gobiernos dieron dinero gratis con los famosos cheques en Estados Unidos y que al no gastar destinábamos un mayor porcentaje del salario a la inversión. Esto hizo que gestoras de fondos como T. Rowe estuvieran a tope. El problema vino cuando se subieron los intereses y la gente dejó de ahorrar para invertir y se pasó a consumir. Además, se está viendo afectada por la tendencia a indexarse sin usar un gestor de fondos como vehículo. Esto último no me preocupa en exceso, dado que la empresa ha demostrado una y mil veces que sabe adaptarse a los nuevos tiempos, pero todo lleva su tiempo. En la última crisis tardaron 4 años en recuperarse. Los problemas empezaron en noviembre de 2021 y vemos que ya están mejorando tanto en ingresos como en beneficios. En esta imagen podemos ver la recuperación y en poco tiempo seguramente veamos cómo acompaña el precio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y espero que el consejo os sirva de ayuda en el futuro. Os agradecería que le deis like al vídeo y os suscribáis al canal si os gusta lo que hago. Y si os habéis quedado con ganas de más acciones, os dejo arriba a la derecha un enlace a mi vídeo sobre 3 acciones que llevo en seguimiento y que están a muy buen precio. Hasta el próximo vídeo, amantes del dividendo creciente.